Señor ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el plan que ha trazado usted para el reinicio, para el reinicio de clases ya presenciales? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Edgardo, y a la doctora allá en el estudio, y un saludo a todos los televidentes de hoy mismo. Bueno, en primer lugar debemos decir que hoy inauguramos el año escolar como manda el Estatuto del Docente, que es el 1 de febrero. La presidenta Xiomara Castro de Zelaya nos ha dado instrucciones de aplicar el Estatuto del Docente y buscar todos los mecanismos para que de manera pronta y segura retornemos a los centros educativos. El día de hoy hemos planteado la estrategia en la presentación o en el lanzamiento del año escolar y hemos tenido comunicación de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, donde ha dejado claramente las políticas en materia de educación, y la política fundamental es un retorno seguro al sistema educativo en diferentes fases. Por otro lado, nosotros estamos convencidos que vamos a tener el acompañamiento de toda la comunidad hondureña, de todo el pueblo hondureño, para poder aperturar el sistema educativo. La estrategia está dividida en 4 grandes fases. ¿Cuál es la primera fase? Es la que comenzó el día de hoy. Se presentó el personal docente y administrativo junto a los docentes para realizar el proceso de matrícula, para comenzar los diagnósticos, los procesos de limpieza y levantamiento de las estadísticas. ¿Qué estadísticas vamos a levantar? ¿Cuántos estudiantes están vacunados con el ciclo completo? ¿Cuántos profesores y profesoras están vacunadas con el ciclo completo? ¿Cuánto del personal administrativo está vacunado también? ¿Qué otro elemento vamos a levantar en los datos estadísticos? Las condiciones de la infraestructura hidrosanitaria. Si tenemos adecuados, si contamos con tubería de agua potable, si tenemos equipos para almacenamiento de agua. Eso lo vamos a hacer esta semana. Toda esta semana vamos a estar haciendo ese levantamiento. ¿Qué hacemos en la siguiente fase? Las jornadas de capacitación docentes, reparación de los planteles escolares, de aquellos planteles que requieran reparaciones mayores, continuarán en la manera semipresencial o virtual, dependiendo de las condiciones de la infraestructura. ¿Qué queremos decir con esto, don Edgardo? Que si hay centros educativos donde ya tenemos vacunado a toda la comunidad educativa y tenemos las condiciones hidrosanitarias más el protocolo de bioseguridad, ese protocolo de bioseguridad nos va a decir de qué forma, de manera escalonada, los niños van a regresar a los centros educativos. Comenzaremos con los grados superiores, con los cursos superiores, donde los muchachos ya tienen más madurez y pueden acatar de manera más estricta los mecanismos de bioseguridad. Sabemos que de 5 a 11 años no tenemos niños vacunados. ¿Cuál es la tercera fase? La tercera fase es previa inspección de las autoridades de la Secretaría de Educación con el acompañamiento de la Secretaría de Salud. Vamos a aperturar los centros educativos que reúnan todas las condiciones mínimas para operar, que son las que expliqué anteriormente. ¿Qué plantea esa tercera fase? Esa tercera fase, cuando ya tengamos las condiciones, vamos a definir los horarios especiales. ¿Qué son los horarios especiales? Si, por ejemplo, en el Técnico Honduras, que fue donde aperturamos el año escolar, tenemos una sección de automotriz, ese centro educativo es en el que yo laboro. Cuando yo recibo a mis estudiantes de Historia de Honduras, recibo 40 estudiantes de automotriz en una aula pequeña diseñada originalmente para 25 y están 40. Imposible que lleguen los 40. Ese horario especial va a definir la cantidad de estudiantes que van a ingresar por día. Es decir, unos estudiantes van a estar en los salones de clase con sus profesores y otro grupo de estudiantes va a estar de manera virtual trabajando o asignaciones en casa. Mientras que en los talleres, que son áreas mucho más amplias, y cuando van a los talleres, ese grupo de 40 es dividido entre 4 o 3 profesores, ahí sí ya podemos hacer prácticas. Quiere decir que vamos a retornar inicialmente, licenciado, a los talleres y a los laboratorios para hacer práctica con los cursos superiores de los bachilleratos. ¿Por qué? Porque hacer una práctica, por ejemplo, en el sistema de ignición de un vehículo es imposible que lo hagamos de manera virtual. Claro. Que los muchachos puedan descomponer fórmulas químicas en los laboratorios de física y química de manera remota es imposible. Hay que ir a hacer las prácticas previo a las condiciones ya dadas. ¿Cuál es la cuarta fase? Que esa es la más importante y que debemos de tener claro. El sistema educativo tiene una estrategia escalonada y dividida en secciones. ¿Qué quiere decir con eso?
que las clases presenciales van a tener tres modalidades, o las clases van a tener tres modalidades. Número 1, presencial, semipresencial y escalonada por niveles. Los que tengan todas las condiciones, con los horarios especiales, vamos presencial. Repito las condiciones: vacunación, sistemas hidrosanitarios y protocolo de bioseguridad, que es lo mismo que las organizaciones magisteriales veníamos planteando desde el inicio de la pandemia. Así es. ¿Cuál es la segunda modalidad? Con esto termino. La segunda modalidad es la modalidad en línea, donde tenemos escuelas destruidas. Visité el día domingo en horas de la tarde las escuelas que están a la orilla del Canal Maya, en la zona de La Lima. Ahí, lamentablemente, licenciado Melgar, no hay escuelas ya. Así es, así es. Entonces, esas escuelas van a continuar de manera virtual. Y la última etapa es una combinación entre la virtualidad, donde las escuelas estén que tengan una o dos aulas, por ejemplo, en condiciones, uno o dos módulos de sanitarios en condiciones, van a estar entre la virtualidad y la semipresencialidad. Esa condición le vamos a llamar mixta. Sí. O sea que no hay una decisión que incluya a todos, es decir, que volvemos a clase presencial o semipresencial o virtual o mixto. No, es decir, ¿eso va a quedar a discreción de los directores de cada centro educativo, señor ministro? Bien, vamos a estar publicando en los próximos días, porque todavía entenderá que estamos acomodando. No, por supuesto. Sí, vamos a publicar un manual con especificaciones estrictas. Pero ese manual ya no van a ser esas montañas de papelería que venían a la Secretaría de Educación que nadie lee. Sí. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar unas herramientas virtuales donde vamos a tener un checklist, una lista de chequeo, donde el director de centro, con un comité que se va a organizar en el centro educativo, va a decir: tenemos 24 salones de clase, los 24 tienen... ¿Tenemos agua? Tenemos agua. Tenemos los niños vacunados, los maestros vacunados. Si el instrumento nos da luz verde, regresamos a los centros educativos. Muy bien. Si no tenemos las condiciones, continuamos. Ese mismo semáforo nos va a decir lo siguiente: si estamos en amarillo, tenemos que ir a la siguiente etapa del análisis. Muy bien. Si teníamos 25 aulas y solo tenemos posibilidad de atender a los estudiantes en 10, vamos a dividir las secciones. Si teníamos 3 módulos o 4 módulos de sanitario y solo tenemos 1, cambiamos las condiciones y el mismo instrumento nos debe decir cuántos estudiantes y profesores pueden estar por día. Muy bien. Y los otros estudiantes, entonces, a través de mecanismos virtuales. Claro, porque, por ejemplo, mire, los niños de 5 a 11 años no se han comenzado, apenas esta semana comenzó la vacunación. Sí. Y es un intervalo de ¿cuánto? De 28 días, ¿verdad? Sí. Para la segunda dosis. O sea, estamos... Entonces, cuando comienza a vacunar, muy bien, bueno, pero el punto es que son 20 días mínimo, 21 días mínimo, o sea que esto estamos hablando que cuando comience a vacunarse a los niños de 5 a 10 a 11 años, mes, las 2 dosis, o sea que no, más. Mes y medio. Más. Ahora, ¿sí? licenciado Melgar, ahora bien, eso no significa que no vamos a estar en el proceso en los centros educativos, es todo lo contrario, Mire, si pudiéramos dar un ejemplo figurativo de lo que es el sistema educativo, podríamos recordar aquellas viejas locomotoras que teníamos en los campos bananeros, que cuando salían de la estación costaba que arrancaran, pero una vez tomaban velocidad y la sinergia las conducía, era difícil detenerlas. En la escuela pasa iniciar el año escolar, de levantarse temprano, de hacer tareas, cuesta. Pero cuando los muchachitos y los muchachos, las muchachas y los muchachos ya tienen esa dinámica, el sistema educativo ya arrancó y no lo detenemos. ¿Cuál debe ser nuestra máxima en esta apertura? Vamos a volver a abrir las escuelas, pero para no cerrarlas. No podemos correr a abrir las escuelas solo para aparecer con una buena imagen. Vamos a abrir las escuelas que tengan las condiciones. Que no nos ocurra aquí en la educación lo que ocurre en lo que ha ocurrido en otros países, que se vacunaron, tiraron una mascarilla, abrieron sus actividades, se volvieron a contagiar y volvieron a cerrar, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso. Eso no lo queremos hacer, licenciado Melgar. Entonces vamos despacio, como dice usted, pero vamos arrancando y que vaya arrancando esto con pie firme. Como le decimos los profesores y las profesoras a los niños en primer grado cuando les estamos enseñando a escribir:
despacito y con buena letra. Así es, así es. Muy bien, sí, porque ya le digo, de 5 a 11 años no se ha es decir, ahora se está vacunando a los de 10 años y a los de 11. Sí. La primera dosis. Sí. Falta la segunda dosis para ellos. Sí. No se ha vacunado a los de 5, a los de 6, a los de 7, a los de 8, a los de 9. Y a los de 12 y 17, apenas a partir de mañana en el Distrito Central se va a aplicar el refuerzo. Sí. Y a partir del lunes 7 de febrero, creo que el lunes, Sí, ¿verdad? sí. 7 de febrero, a nivel nacional el refuerzo para 12 a 17. O sea que esto es un proceso que tiene que ir así también escalonado, señor ministro. Por supuesto, ahora bien, debo de decirle buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ya tuvimos reunión con los compañeros de la Secretaría de Salud. Los que somos modelo 80, que nacimos en la década de los 80, andamos una cicatriz ahí en el hombro izquierdo. ¿Por qué la andamos? Porque llegó la Secretaría de Salud a vacunarnos a las escuelas. Ese ejercicio lo vamos a retomar. La Secretaría de Salud nos ha planteado que tienen toda la capacidad administrativa y el equipamiento para que cuando vengan las vacunas, en la escuela John F. Kennedy de la Kennedy, por dar un ejemplo, donde trabajó mi madre mucho tiempo, vamos a abrir el proceso de vacunación con la matrícula hecha y con todos los indicadores claros. Llamamos a primer grado sección A. Todos los niños de primer grado sección A pasan a vacunación y comenzamos el proceso de vacunación. Quiere decir que el director del centro educativo, en trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, va a saber perfectamente cuándo sus niños de primero A ya tienen concluido el ciclo de vacunación y cuando ya ha terminado el periodo de ventana, si no me equivoco, ese es el concepto correcto, para que puedan retornar de manera presencial. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Muy Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer las madres y los padres de familia de la escuela John F. Kennedy? Se tienen que ir a reunir con el director de ese centro educativo y darle calor a la escuela. Tenemos las escuelas 2 años abandonadas. Como le decimos allá en el pueblo, yo soy de Sabana Grande, el monte está al tope. Tenemos que ir a darle calor, amor, que se olvide del frío de la soledad, a limpiar la escuela, a hacer las reparaciones. Hay que plantearle ahí a los amigos de la empresa privada que están cerca, que hay ferreterías, a ver si nos colaboran con pinturas. Decirles que ya hemos conseguido una donación alrededor de unas 8 millones de mascarillas, que no es un número importantísimo, no nos alcanzan todavía, pero eso debemos de ir. En conclusión, ¿qué es lo que quiero decir, don Edgardo? El pueblo hondureño debe de comprender y asumir que la educación es tarea de todos y que el ministro de Educación, con un equipo extraordinario que tiene, no puede solo. Que necesitamos que todos pongamos nuestros mejores talentos, nuestros mejores esfuerzos, para que en estos primeros 100 días del gobierno de la primera mujer presidenta de este país, con un respaldo extraordinario, asimismo respaldemos la educación del país y eso nos permita que en estos 100 días podamos aperturar la mayor parte de las escuelas a nivel nacional. Muy bien, primero Dios que así sea. Y me parece que tiene usted claro ya el panorama. Muy bien, ministro, nos parece que tiene bien claro el panorama, el ABC de este asunto, de cómo debe ser. Ojalá que en la práctica funcione, ¿verdad, doctora? Ojalá que así funcione. No, yo creo que es fabuloso el entusiasmo eso es parte del liderazgo, ¿verdad? Y creo que en eso se van a acoplar bien con el doctor Mateo. Y la otra cosa es que es bien importante que ellos ahora aprovechen la oportunidad pues, que nos ha traído la pandemia de educar en salud a todos los alumnos, maestros y a las familias también, que tanto las escuelas para padres que han funcionado ahora en ese sentido van a ser muy valiosas, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, señor ministro. Estamos en contacto, ¿verdad? Porque nosotros también queremos impulsar este proceso de volver a clases presenciales, ¿verdad? Poco a poco, de manera segura, para los niños, para los maestros y para los padres de familia. Muchas gracias, ministro, de nuevo. Solo una última cosa, licenciado Melgar. Decirle a las madres y a los padres de familia que vayan a matricular a sus hijos. Decirle a mis compañeros y compañeras directoras que no me le nieguen la matrícula a nadie porque le hace falta alguna documentación, como una calificación anterior, como una partida de nacimiento. Me los matriculan a todos, por favor, porque necesitamos tener la data, porque estamos haciendo las gestiones para el tema de la matrícula gratis y buscar toda la ayuda de la cooperación internacional para poner y le agrego un mensaje a los padres de familia: lleve a su hijo a vacunar. Cuando le toque, llévelo a matricular, va a matricular y llévelo también a vacunar. Claro, tiene que ir de la mano eso. Porque es importante la matrícula, licenciado. Porque cuando tengamos la matrícula consolidada, la Secretaría de Salud va a saber exactamente cuántas vacunas llevar a las escuelas. Muy bien. Esa es la tarea. Muy bien. Por eso es importante que matriculemos
a todos los muchachitos, a todas las muchachitas y a todos los jóvenes del país. Muy bien, gracias, señor ministro. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos.